realizan la identificación de peligros, de repente varían las metodologías. Lo que sí quiero comentarle es que hay varias metodologías que establece la resolución ministerial 050, pero la más común es la que vamos a ver ahora, ¿correcto? Hay una metodología que es la más común, que vamos a identificar en este momento, y vamos a desarrollarla. Y si es que tiene alguna variación con la metodología que ustedes están utilizando, compartan la metodología que están utilizando, nos comentan ahí en el chat si utilizan alguna metodología distinta, ¿no? Entonces vamos a entrar a tallar con este tema. Es necesario pues definir qué es la matriz per se, ¿no? Y la matriz per se, como bien sabemos, es una herramienta de gestión, ¿correcto? Es una herramienta de gestión que es de obligatorio cumplimiento y es auditable. Y permite identificar pues los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados a los procesos y actividades de cualquier organización. Entonces, la I per se o la matriz I per se, como la conocemos, es una herramienta de gestión que nos va a ayudar, es una herramienta que va a servir de soporte para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos y nos ayuda también a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el centro laboral. ¿Correcto? Entonces, para realizar la matriz I per se, para realizar el levantamiento de esta matriz I per se, debemos de centrarnos principalmente en 4 procesos o 4 etapas. ¿Ok? Vamos a cumplir 4 etapas. La primera etapa que vamos a desarrollar es el mapeo de procesos. Entonces, requisito indispensable para identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos es primero conocer los procesos que yo realizo como organización. Todos los procesos que realiza la organización tienen que ser conocidos, tienen que ser mapeados, tienen que ser identificados. Posterior a la identificación o al mapeo de estos procesos, yo voy a identificar los peligros, ¿correcto? Vamos a identificar los peligros que están involucrados o que son inherentes a ciertos procesos que ya hemos mapeado. Una vez que he identificado los peligros, voy a evaluar los riesgos y voy a valorarlos. Como hemos visto en los ejercicios anteriores, identificamos el peligro y también identificamos el riesgo. Ahora, en esta etapa, vamos a evaluar estos riesgos y vamos a otorgar una valoración para poder, de acuerdo a la valoración, poder actuar a manera de prevención. Finalmente, vamos a establecer las medidas de control de acuerdo a la valoración que hemos obtenido en esta etapa de evaluación de riesgos y valoración. ¿Correcto? Entonces son 4 etapas que son etapas indispensables al momento de yo elaborar una matriz I per se en el puesto de trabajo. Vamos a desarrollar cada una de las etapas y vamos a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a ejemplificar, vamos a materializar este ejemplo en una actividad económica. ¿Okay? Nos vamos a centrar todos en este momento que estamos en la actividad económica de exportación. Entonces, el mapeo de procesos como tal es la etapa en la que se van a identificar todos los procesos que realiza una organización y vamos a identificar pues cuáles son las actividades y tareas que realizamos en cada puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, centrémonos en la actividad económica de exportación. Supongamos que todos en este momento trabajamos en una empresa que se dedica a las exportaciones y vamos a hacer la matriz I per se para el puesto de trabajo de operario de despacho de almacén. ¿Okay? Yo tengo en el área de almacén, entre todos los puestos que tengo, yo tengo un puesto que es operario de despacho. Operario de despacho de almacén. Entonces, este operario de despacho de almacén yo voy a levantar la matriz I per se. Y en esta primera etapa de mapeo de procesos voy a identificar cuáles son los procesos en almacén. Y en específico, yo ya me encuentro centrado en el proceso de despacho. Obviamente en almacén hay una serie de procesos, ¿no? Hay recepción de mercado, hay este proceso de recepción, de almacenamiento, de resguardo, conservación, de despacho, ¿no? Entonces, solo nos estamos centrando en el proceso de despacho. Entonces, en el proceso de despacho, yo he identificado que entre todas las actividades que existen, hay una actividad que se denomina carga de contenedor. Y para desarrollar la carga de contenedor, yo tengo que realizar una serie de tareas. ¿Ok? Así vamos disgregando desde el proceso, hemos identificado un proceso, identificamos las actividades relacionadas al proceso, identificamos las tareas relacionadas a la actividad. Entonces, para la actividad de carga de contenedor, yo he identificado que tengo que cumplir con 6 tareas, ¿no? Tengo que hacer una inspección del contenedor, tengo que hacer una apertura del contenedor, tengo que embalar la carga, tengo que trasladar la carga hacia el contenedor, tengo que cargar el contenedor y tengo que realizar un precintado del contenedor. Todo eso lo realizamos en el proceso de despacho.
¿correcto? Es una manera de realizar el mapeo de procesos. Entonces, como se dan cuenta, de todos los procesos que realizamos en almacén, en la actividad económica de exportación, yo he identificado que existe un proceso de despacho. Y dentro de todo este proceso de despacho hay una serie de actividades que estoy identificando, pero me voy a centrar solo en la carga del contenedor. Y la carga del contenedor como tal tiene una serie de actividades, una serie de tareas, perdón. Sobre estas tareas es sobre las cuales yo voy a realizar la identificación de peligros. ¿Ok? Tengo que llegar a ese detalle para poder identificar los peligros en ese detalle. Yo podría identificar los peligros hasta el detalle de carga de contenedor, ¿correcto? Sin embargo, pues para ser más minucioso, para que no se nos escape nada, yo digrego hasta un nivel de tareas para identificar los peligros sobre cada tarea que voy a realizar en el puesto de trabajo. Es decir, todas estas tareas las va a realizar el operario de despacho y vamos a identificar los peligros en cada una de estas tareas. Entonces ya he realizado la identificación o el mapeo de los procesos. Posterior a esto voy a realizar la identificación de los peligros, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago la identificación de los peligros? En esta etapa vamos a identificar todos los peligros que realizamos por cada tarea que hemos identificado. Si nos damos cuenta, y voy a regresar a esta lámina, vamos a coger dos tareas, ¿ya? Para no extendernos tanto, vamos a escoger dos tareas. Y las dos tareas que hemos escogido han sido embalaje de carga y traslado de carga hacia el contenedor. Entonces, yo como tarea he identificado que debo realizar un embalaje de carga. Y el embalaje de carga pues implica una serie de peligros, ¿no? Y una serie de riesgos. Como peligro he identificado que tengo posturas forzadas durante el embalaje de carga y como riesgo estoy expuesto a un riesgo ergonómico. Otro peligro que he identificado es el tránsito de montacargas, ¿no? En la zona donde yo realizo el embalaje de carga existe tránsito de montacargas, ¿no? En mi entorno existe tránsito de montacargas. Entonces, el tránsito de montacargas en este entorno donde yo realizo el embalaje como tal ya es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Es que en algún momento surja un atropello, ¿no? En que en algún momento me atropellen mientras que estoy realizando esta tarea de embalaje de carga. Otro peligro que he identificado durante el embalaje de carga es la carga mal apilada, ¿no? Tengo que apilarlo en un pallet y probablemente si yo apilo de manera inadecuada la carga, voy a estar expuesto a un determinado riesgo. ¿Cuál va a ser el riesgo? La caída de objetos a distinto nivel, ¿no? Que esas cajas que estoy apilando caigan pues a distinto nivel y produzcan alguna lesión. Entonces, es la forma en la que yo a partir de la tarea identifico los peligros y identifico los riesgos producto de los peligros, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra tarea. La otra tarea nos dice traslado de carga hacia el contenedor. Y para analizar el traslado de carga hacia el contenedor, tengo que ver de qué manera realizo esa carga, ¿correcto? Entonces, yo he identificado pues como peligro el uso de montacargas en mal estado, ¿no? Vamos a partir de que para hacer el traslado de carga hacia el punto del contenedor, yo no lo voy a hacer manual, lo voy a realizar utilizando un montacargas. Entonces, como peligro, estoy identificando uso de montacargas en mal estado. El riesgo de este peligro es la colisión con objetos y o personas, ¿no? Otro peligro que he identificado es no respetar los límites de velocidad durante el uso del montacarga, ¿no? Utilizar el montacarga y no respetar los límites de velocidad es un acto inseguro, por lo tanto es un acto que puede generar daños, que tiene el potencial de generar daños. ¿Cuál es el riesgo de no respetar los límites de velocidad? Colisión con objetos y o personas, desperfectos colisión con objetos y o personas principalmente. Otro peligro que he identificado es superar el nivel máximo de carga, ¿no? Muchas veces hemos visto a los montacarguistas que superan el nivel máximo de carga y obstaculizan su visión. Entonces, es un peligro que yo estoy identificando. No quiere decir que yo lo vaya a hacer, pero es un peligro que es inherente a esta actividad, a esta función. ¿Ok? Recordemos todos los requisitos mínimos para identificar los peligros, evaluar los riesgos. Tenemos que identificar los peligros bajo las condiciones existentes o previstas, ¿no? Entonces, el riesgo de superar el nivel máximo de carga, pues va a ser un desperfecto en el equipo, puede ocurrir un daño al equipo, puede ocurrir una colisión con objetos y personas, y puede ocurrir una caída a distinto nivel en rampa, ¿no? ¿Por qué una caída a distinto nivel en la rampa? Como hemos visto, pues hay una rampa que está desprotegida, ¿no? Entonces, producto pues de exceder ese nivel de carga en el montacargas, puede ser que yo obstaculice mi visión y que accidentalmente pues caiga por este desnivel, ¿no?
Entonces, es una caída a distinto nivel en rampa que estoy identificando como riesgo. Entonces, es la manera en la cual estamos identificando los peligros, estamos evaluando los riesgos a partir, pues, de las tareas identificadas. Maris nos dice, el peligro podemos decir que el maquinista no ha descansado bien y está haciendo esa labor y se queda dormido. Claro, en realidad, muy buena, gracias Mari por complementar. Pueden en realidad complementar lo que estamos identificando, ¿no? Esto no es limitativo, ¿no? Es un ejemplo práctico, he tratado de hacerlo bastante sencillo para poder desarrollar esta lámina, pero en realidad sí, ¿no? Hay una serie de factores, como hemos visto, una serie de requisitos que tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, un peligro puede ser, pues, como lo dice Mari en el chat, que un maquinista opere el equipo montacargas sin haber descansado bien, ¿no? Entonces, operar un equipo eh, estando en un estado en el cual no has descansado bien es un peligro, sí es un peligro, porque puede generar un daño, ¿ok? Puede generar un daño no solo a ti, sino también a tu entorno. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que se quede dormido. ¿Cuál es la consecuencia? De que colisione, de que atropelle a alguien, de que genere daños materiales, ¿no? Entonces, muy bien ese ejemplo, es un ejemplo bastante claro también, ¿no? Entonces, como peligro vamos a identificar, pues, manejar o manejar, operar un equipo montacargas sin haber descansado el número de horas, pues, que se hayan establecido, ¿no? Como riesgo, quedarse dormido, o fatiga, somnolencia, y como daño, el atropellar a una persona, el accidentarse, ¿no? Entonces, es una manera también práctica que estamos identificando, ¿no? Ahora, este ejemplo que ha dado Mari me hace recordar mucho los ejemplos que hay en mina, ¿no? Como sabemos, en mina hay una serie de controles que van orientados hacia la fatiga y somnolencia de las personas que manipulan o operan estas camionetas, las personas que operan los equipos o maquinarias pesadas, ¿no? Entonces, la fatiga y somnolencia en realidad es un tema sumamente importante y que se controlan con una serie de controles que hay horarios de, de descanso, hay inclusive pulseras que No sé. monitorean el nivel de sueño. Entonces, hay una serie de factores que van a controlar estos riesgos que hemos identificado, ¿no? A ver, Pedro Enrique nos dice, ¿no? Falta de mantenimiento de la máquina podría ser un peligro con el riesgo de causar daño al mismo operador. Claro, pues, ¿no? Una máquina en estado defectuoso o operar un montacargas en mal estado, es un peligro, pues, ¿no? ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que pueda ocurrir algún desperfecto en el equipo, alguna colisión, que pueda generar daño al mismo operador también, ¿no? Bien, bien, Pedro, ahí como lo comentas. Exacto, es la forma de identificar peligros y evaluar riesgos. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues, es que nunca vamos a tener una matriz perfecta, ¿no? Nunca vamos a tener una matriz perfecta. La idea es que podamos identificar los peligros, evaluar los riesgos, y este es un documento que, si bien es cierto, es auditable, es una herramienta que va a ir mejorando continuamente, ¿no? Continuamente vamos a ir actualizándola, vamos a ir complementando los peligros, complementando los riesgos. Nunca va a ser perfecto, pero siempre tenemos que identificar al detalle todos los peligros y riesgos para, pues, proteger al trabajador bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces, en esta etapa que hemos identificado los peligros, también hemos identificado los riesgos, ¿no? De cada peligro. Entonces vamos a Luis Valerio nos dice, ¿no? Otro peligro sería el ruido generado por la máquina y riesgo sobre exposición. Claro, pues no, perfecto, Luis. Claro, pues no, ya Luis ya está entrando a identificar peligros que son de carácter físico, ¿no? Hablábamos de los peligros tipo físico, que eran las vibraciones, que era el ruido, que eran las temperaturas, ¿no? Entonces, como peligro yo identificaría ruido, ¿no? Y como riesgo, exposición o sobreexposición al ruido, dependiendo del equipo, pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un peligro, ¿no? Ahora, si analizamos también el contexto, identificamos peligros locativos, pues puede ser que esa rampa pueda contar con alguna grieta, alguna condición inadecuada, ¿no? Entonces, un peligro locativo que podamos identificar, ¿no? Ahora, también es distinto, pues, cargar ese contenedor aquí en la costa, cargar ese contenedor aquí en la costa, que cargar ese contenedor, pues, perdón, cargar ese contenedor aquí en el Callao, que cargar ese contenedor, no sé, pues, me imagino en Iquitos, en Piura, en Ica, ¿no? Donde las condiciones, de temperatura muchas veces,
son un poco elevadas, ¿no? Entonces también tendríamos que contemplar el tema de exposición a radiación UV, a radiación solar, ¿no? Entonces hay una serie de peligros, de riesgos que vamos a contemplar dependiendo pues del lugar donde esté trabajando el operador, ¿no? La persona que esté desempeñando esas funciones. Bueno, ya hemos mapeado los procesos, hemos identificado los peligros y ahora vamos a evaluar y valorar el riesgo, ¿no? Vamos a evaluar ese riesgo al que hemos identificado. En esta etapa vamos a evaluar el riesgo bajo una metodología, ¿ok? Y vamos a determinar cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Lo que sí es cierto es que para evaluar el riesgo tenemos que tener una métrica, tenemos que tener una metodología. Y esta metodología la vamos a poder encontrar en el anexo 3 de la resolución ministerial 050 del 2013. ¿Correcto? Entonces es una de las metodologías que establece la norma y es una metodología que es prácticamente la más usada, porque es la más completa. ¿Correcto? Entonces decíamos al inicio de la capacitación que riesgo es probabilidad por severidad. ¿Correcto? Entonces el riesgo se va a materializar, pero va a depender también de la probabilidad de ocurrencia y de la severidad. Dependiendo de la probabilidad y severidad, yo voy a obtener un valor de riesgo que le voy a denominar nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la probabilidad del riesgo? ¿Cómo vamos a determinar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo? Bueno, la probabilidad se va a componer de tres factores fundamentales, nos dice la metodología. ¿Ok? Para determinar el nivel de probabilidad voy a determinar las personas expuestas en el lugar de trabajo, voy a analizar también los procedimientos existentes, voy a analizar la capacitación de ese personal y voy a considerar también la exposición al riesgo. ¿Correcto? Entonces, la probabilidad va a ser la sumatoria de estos tres valores. Ahora, ¿cómo coloco el valor a cada uno de estos tres elementos, tres factores? La norma nos da esta tabla y nos dice que vamos a colocar un índice en el rango de 1 a 3. Entonces, para personas expuestas, yo podré tener un índice de 1, podré tener un índice de 2 o podré tener un índice de 3. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de esta columna, del número de personas expuestas. Entonces, si yo en la carga del contenedor, en esta operación que estoy analizando, identifico que en ese entorno hay de 1 a 3 personas expuestas a ese riesgo que estoy evaluando, voy a colocar un índice de 1. Si yo identifico que en ese entorno que expuestos a ese riesgo hay de 4 a 12 personas, voy a colocar un índice de 2. Si yo identifico que hay más de 12 personas expuestas, voy a colocar el mayor índice, que es el índice de 3. ¿Correcto? Así de sencillo es identificar los índices. Terminé con el índice de personas expuestas, paso al índice de procedimientos existentes. Para esa operación que estoy analizando, para esa actividad que estoy realizando, ¿existen procedimientos y son satisfactorios, son suficientes? Si efectivamente se cumple esta premisa, voy a colocar un índice de 1. Por lo contrario, si existen parcialmente, pero no son satisfactorios, no son suficientes para la actividad que estoy analizando, voy a colocar un índice de 2. Y por lo contrario, si no existe ningún procedimiento, voy a colocar un índice de 3. ¿Correcto? Entonces, de esa manera voy colocando yo un índice para cada elemento. Ahora, pasamos al índice de capacitación. Nos dice, personal entrenado conoce el peligro y lo previene. O sea, tu personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. Si es así, colócale un índice de 1. ¿Ok? Si el personal está parcialmente entrenado, o sea, si efectivamente el personal ha sido capacitado, pero, o sea, está capacitado, conoce el peligro, pero no toma ninguna acción frente al peligro, vamos a colocar un índice de 2. Si el personal no está capacitado, no está entrenado, no conoce absolutamente nada del peligro, no toma acciones de control, vamos a colocar el mayor índice, que es el índice de 3. Y para finalizar, vemos la exposición al riesgo, el índice de exposición al riesgo. Si la persona se expone esporádicamente al riesgo, o al menos una vez al año, le coloco un índice de 1. Si la persona se expone eventualmente al riesgo, colocamos un índice de 2. Y si la persona se expone permanentemente al riesgo, o sea, todos los días hace esa actividad, le voy a colocar
un índice de 3, el mayor índice. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, tomando en consideración estos factores, vamos a ir calculando el índice de cada uno de los elementos. Para personas expuestas quizás tendré un 2, para procedimientos existentes tendré un 2, para capacitación, para índice de capacitación tendré un 1, hasta ahí ya he sumado 5, y para exposición al riesgo de repente yo pongo un 2, tendré un valor de probabilidad de 7. ¿Ok? Es así, sumamos cada elemento con respecto al índice que estamos colocando y vamos a obtener un valor de probabilidad. Entonces ya cumplimos con este valor de probabilidad. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría el valor de severidad. ¿Y qué era severidad? Severidad era el impacto, el daño de la lesión que podría generar. Entonces, si yo ese riesgo, si la materialización de ese riesgo va a generar una lesión sin incapacidad, colocaré un índice de 1. Si esa lesión va a generar una incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, voy a colocar un índice de 2. Si yo identifico que si se llega a materializar ese riesgo, ocurre una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible, colocaré un índice de 3, el mayor índice, ¿no? Entonces, si hablamos de amputaciones, voy a valorar con 3, pues, ¿no? Porque es una lesión, con incapacidad permanente, ¿no? O sea, si te amputas la mano, amputas un par de dedos, es una lesión permanente, te quedas incapacitado permanentemente, ¿no? Entonces, le pondré el mayor índice de 3, ¿no? Pero por lo contrario, ¿no? Si yo estoy evaluando una lesión que, por ejemplo, va a ser un pequeño golpe, una pequeña laceración, va a ser una lesión sin incapacidad, coloco un índice de 1. Entonces, el valor de probabilidad que yo obtuve con el valor de severidad que yo obtuve, que podrá ser 1, 2 o 3, voy a obtener un resultado. Ese resultado va a ir a una tabla de valor de riesgo, a una tabla de nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, ese resultado de multiplicar la probabilidad con la severidad, me va a ubicar a mí en determinado nivel de riesgo. Si el resultado de esta multiplicación me da 4, significa que es un riesgo trivial, ¿no? Es una probabilidad baja de ocurrencia y es una severidad ligeramente dañina. Pero si por lo contrario esta multiplicación, este producto me da, por ejemplo, un resultado de 26, estoy en el rango de 25 y 36. Entonces 26 significa que yo estoy tratando con un riesgo que tiene un nivel de intolerable, ¿no? Entonces está en riesgo, ese riesgo está en rojo, ¿no? Tiene una probabilidad de ocurrencia alta y tiene una severidad que es extremadamente dañina, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel que yo identifique, el nivel que identifique de riesgo, voy a tomar acciones, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Yo he identificado pues las tareas, como ya lo habíamos visto anteriormente, embalar carga y trasladar carga hacia el contenedor. Entonces, un peligro que he identificado en el embalaje de la carga, estoy identificando como el peligro la postura forzada. Y como riesgo, riesgo ergonómico, ¿no? Entonces, voy a valorar este riesgo, ¿no? El riesgo ergonómico. Entonces, personas expuestas, ¿cuántas personas realizan el embalaje de carga? Bueno, en realidad la realiza una persona, ¿no? Entonces está en el rango de 1 a 3. Recordemos la tabla anterior. Entonces, como está en el rango de 1 a 3, yo le coloco un índice de 1. Procedimientos existentes. Yo le he puesto un índice de 2, ¿no? Significa que existen procedimientos, pero no son satisfactorios, ¿no? Entonces, un índice de 2. Capacitación. Le he puesto un índice de 2. Significa pues que existe capacitación, pero que el personal no toma medidas frente al peligro. Entonces le he puesto un índice de 2. Exposición al riesgo, le he puesto un índice de 3. Es el índice mayor. Significa que esa persona está expuesta eventualmente, está expuesta constantemente a este riesgo ergonómico, ¿no? Entonces es el mayor índice. Tiene un alto nivel de exposición a este riesgo. Entonces, el valor de probabilidad que yo voy a obtener es la suma de todos estos 4 elementos, que el resultado me va a dar 8, ¿correcto? Entonces, voy a valorar ahora el nivel de severidad de este riesgo. Producto de las posturas forzadas y el riesgo ergonómico, yo voy a tener una lesión que va a estar orientada al tema de salud. Pero vamos a ver la tabla. Le he colocado un índice 2. Significa que va a ser una lesión con incapacidad temporal, ¿no? Es un daño a la salud reversible. De repente generará alguna molestia en la zona lumbar, una pequeña lumbalgia, por ejemplo, pero que puede ser reversible, ¿no?
Entonces, la multiplicación del 8 por el 2 me va a dar un resultado de 16. Y como 16, este 16 es mi nivel de riesgo. Este nivel de riesgo, si yo lo ubico dentro de esta tabla, está en el rango de moderado, ¿no? Entonces, dependiendo de este nivel de riesgo moderado, yo voy a actuar, ¿correcto? Dependiendo del nivel de riesgo que tú obtengas, dentro del rango que tú te encuentres, te puedes encontrar en un riesgo trivial, un riesgo tolerable, un riesgo moderado, un riesgo importante o un riesgo intolerable, ¿no? Pero ahora, ¿de qué manera actúo? ¿De qué manera actúo frente al riesgo? ¿No? Claro que sí. Hola Jaime, Jaime, coméntanos a qué te refieres con S y SO. A ver, Jaime nos está haciendo una pregunta ahí. Hola No, Jaime. en la anterior tabla, nivel de riesgo, el anterior. ¿Aquí? No, la anterior. Ahí en severidad, la lesión de incapacidad, ese dijo el SO que es... Ah, ya. Listo. Ahí en realidad decíamos que el tema de la identificación de peligros, evaluación de riesgos, está orientada pues a la protección del trabajador en términos de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, la norma lo clasifica así, pone S y pone SO, para clasificar en dos aspectos, ¿no?, relevantes: tema de seguridad y tema de salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, una lesión con incapacidad temporal, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de daño a la persona, hablamos de seguridad. Pero si hablamos de daño a la salud reversible, estamos hablando ya de salud ocupacional. Es una clasificación nada más que otorga la norma en este punto. Ya, ok, gracias, está claro. Listo, Jaime, gracias por la pregunta. Listo, entonces, como hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el traslado de carga hacia el contenedor es una tarea que se realiza. Entonces, hemos identificado un peligro de no respetar límites de velocidad y el riesgo es colisión con objetos y o personas. El resultado a nivel de riesgo nos botó un 18. Entonces, el 18 pues es un rango que vamos a identificar en este punto, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel el rango que obtengamos, vamos a actuar, ¿no? Si nosotros hemos identificado un nivel de riesgo que es tolerable, significa que hemos identificado un nivel de riesgo que está en el rango de 5 a 8. Si hemos identificado un nivel de riesgo moderado, significa que estamos en el rango de 9 a 16. Si hemos identificado un rango o un riesgo que está considerado como importante, vamos a considerar el rango de 17 a 24. Y si hemos identificado un riesgo que está en el rango de 25 a 36, significa pues que es un riesgo que es intolerable. Dependiendo del nivel de riesgo, yo voy a hacer una interpretación de este nivel de riesgo y va a significar algo. Por ejemplo, el trivial nos dice la norma que no se necesita adoptar ninguna acción, ¿no? Entonces, si yo identifico un nivel de riesgo trivial, bueno, no necesitaré adoptar ninguna acción frente a ese riesgo. Si yo identifico un riesgo que es tolerable, nos dice que no necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? O sea, siempre va a buscar, pues, mejorar la condición del trabajo, sin embargo, pues, se debe tener en cuenta también el aspecto económico con el que cuente la organización, ¿no? Si es un riesgo moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿no? Determinando las intervenciones precisas, ¿no? Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, ¿no? Entonces, debes de trabajar en reducir el nivel de riesgo que has identificado como moderado y debes establecer periodos para cumplir con esos controles que estás especificando. Si identificas un riesgo que está en nivel permanente, no debes comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿no? Aquí ya nos están poniendo ya limitante, ¿no? Si yo identifico un riesgo a nivel importante, lo que debo hacer es no debo comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿no? Entonces, y nos dice, puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, ¿no? Puede ser que involucre
alguna inversión para poder levantar este riesgo, ¿no? Entonces, si nos hablan de un riesgo tolerable, o un riesgo, perdón, intolerable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿no? Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo, ¿no? Entonces, si tú estás en un trabajo o has identificado un riesgo, el cual es intolerable, pues, y a pesar de las intervenciones que haces, ¿no? A pesar de la inversión económica que has hecho para reducir o eliminar ese riesgo, no puedes reducirlo, mitigarlo, lo que te dice es que debe prohibirse ya el trabajo, ¿no? Entonces, no debe realizarse el trabajo porque la prioridad en realidad la integridad física de la persona, la salud de la persona, ¿no? Entonces, es la metodología bajo la cual se identifican los peligros y se evalúan los riesgos y se otorga una valoración, un nivel de riesgo que vamos a determinarlo bajo estos factores, ¿no? Entonces, es una forma, si se dan cuenta, es una forma, es bastante completa. Estamos determinando la probabilidad con algunos índices que determinan en realidad la probabilidad de ocurrencia de la lesión, y es una metodología que establece, como les había comentado, el anexo 3 de la resolución ministerial 050 del 2013, ¿no? Que emite el Ministerio de Trabajo. Ahora, si yo ya identifiqué los peligros, si yo ya mapeé los procesos, identifiqué los peligros, evalué los riesgos, lo que toca es establecer las medidas de control, ¿correcto? Entonces yo voy a establecer medidas de control para cada uno de los riesgos que he identificado, para cada uno de los peligros. Entonces, ya valoré, ya obtuve un nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados, entonces voy a actuar estableciendo controles. Pero para establecer los controles, yo tengo que seguir un orden, ¿correcto? Tengo que establecer o tengo que seguir la jerarquía de controles que establece la norma. Y en esta etapa es en la que se establecen los controles necesarios para cada riesgo identificado, ¿no? O sea, ya valoré el nivel de riesgo, ahora voy a identificar cuáles son los controles que voy a aplicar. Para aplicar los controles, hay 5 controles que tengo que tener en consideración, y es una jerarquía que se utiliza en la normativa legal, se utiliza en la norma internacional ISO 45001, se utiliza en muchísimas normas esta jerarquía de controles porque tiene una eficacia comprobada. Es una metodología que se utiliza frecuentemente al momento de establecer los controles y es obligatorio en la norma de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, ¿no? Entonces, la norma te dice que tú tienes que aplicar los controles considerando esta jerarquía de controles de manera obligatoria. Entonces, vamos a analizar un poco la jerarquía de controles que establece esta metodología, ¿no? En primer lugar, nos dice que al identificar tú un riesgo, tienes como prioridad, en primer lugar, tienes que aplicar controles de eliminación, ¿correcto? Aplicar controles de eliminación. En segundo lugar, debes aplicar controles de sustitución, debes de sustituir. En tercer lugar, debes realizar controles de ingeniería. En cuarto lugar, debes realizar controles administrativos. Y en último lugar, tienes que otorgar equipos de protección personal, ¿ya? Y aquí vamos a detenernos un momento. En realidad, muchas veces esta jerarquía de controles se aplica al revés, ¿no? Al revés se aplica. Identifico un riesgo, o sea, identifico que el trabajador está expuesto a un determinado riesgo y lo primero que hago es darle los EPP, entregarle el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, volteo la pirámide, ¿no? Luego de eso, hago controles administrativos, luego controles de ingeniería y al final eliminación. O inclusive, nunca aplicamos estos 3 controles, ¿no? Lo que nos dice la norma es todo lo contrario. Al último, debemos otorgar los equipos de protección personal, ¿ok? Entonces, esta jerarquía de controles va a tener un nivel de efectividad. Si yo mientras aplico estos controles de eliminación, sustitución y ingeniería, son controles que tienen mayor efectividad. Si voy disminuyendo el nivel de control, voy a encontrarme que los controles tienen un nivel inferior o un menor nivel de efectividad frente al riesgo que estoy controlando. Estos 3 controles se les denomina barreras duras. ¿Por qué se les denomina barreras duras? Son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario, ¿no? Entonces,
estos tres controles están diseñados prácticamente a prueba del error humano, involuntario, ¿correcto? Y están aplicados sobre el peligro, ¿correcto? Mientras que estos dos controles, el control administrativo y el EPP, son barreras blandas. ¿Por qué son barreras blandas? Porque actúan sobre el medio de exposición o sobre el trabajador y pueden ser fácilmente vulnerados, ¿no? Los controles administrativos son aplicados sobre el medio de trabajo y el EPP sobre el trabajador, pero son fácilmente vulnerados. ¿Por qué fácilmente vulnerados? Porque cuando tú le entregas un equipo de protección auditiva, una orejera, un tapón auditivo al trabajador, el uso de ese tapón auditivo va a depender mucho de la persona. Entonces puede ser fácilmente vulnerado y la persona termina exponiéndose al ruido. ¿Ok? Entonces estos dos controles son controles que sí son necesarios, pero son controles que tienen que aplicarse en último nivel de prioridad, como última opción. ¿Correcto? Los principales tienen que ser estos de aquí. Entonces, esta es la jerarquía de controles que establece la norma. Ahora, ¿por qué el EPP al final? El EPP en realidad es un dispositivo que va a reducir el nivel de la lesión que se pueda generar producto de un determinado riesgo, ¿no? Va a reducir el impacto de la lesión, pero no va a evitar nada, ¿no? No va a evitar pues que te caiga algo, te caiga, por ejemplo, un equipo, una caja que está ubicada en un andamio, no va a evitar el casco de seguridad, no va a evitar que la caja te caiga en la cabeza, ¿no? Entonces, el EPP lo único que hace es reducir el nivel de impacto en la lesión. Entonces, es el control, el último control que debemos aplicar, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cada uno de estos controles, vamos a analizar cada uno de estos controles. El primer control nos habla de eliminar. Estoy colocando ejemplos bastante sencillos, bastante prácticos para que podamos entenderlos todos. Entonces, un control de eliminación, por ejemplo, el peligro aquí, ¿cuál sería? El peligro sería esta cáscara de plátano que está ubicado pues en la vereda, en una zona peatonal, en el tránsito, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de que una persona se resbale y ocurra una caída al mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo aplico un control de eliminación? El control de eliminación lo aplico sobre el peligro o sobre el riesgo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la cáscara de plátano. ¿Cómo lo elimino? Lo recojo y lo desecho de esa zona de tránsito. Al quitar esa cáscara de plátano, es un ejemplo bastante sencillo, al quitar esa cáscara de plátano, ya no existe el peligro, ya no existe el riesgo. Entonces estoy eliminando, estoy suprimiendo. Por otro lado, los controles de sustitución. En este control de sustitución nosotros vamos a sustituir el peligro o el riesgo, ¿correcto? Y un ejemplo muy claro es el tema de uso de sustancias químicas. Ahora que está muy de moda el tema de fumigación, si yo realizo fumigación con un producto que es altamente tóxico, altamente nocivo, puedo sustituir el peligro o puedo sustituir el riesgo reemplazando esa sustancia tóxica, reemplazando esa sustancia nociva para la salud por una sustancia ecoamigable, por decirlo así, ¿no? Una sustancia que tenga las mismas características, por ejemplo, de eliminar las bacterias, eliminar los hongos, los virus, pero que sea menos dañino para la salud. ¿Ok? Entonces ahí yo estoy sustituyendo el peligro, estoy sustituyendo el riesgo por algo menos riesgoso. ¿Ok? Entonces es un control de sustitución. ¿Qué es un control de ingeniería? En el control de ingeniería yo ya voy a ver implementación pues o manipulación de infraestructura de equipos, voy a ver diseño de máquinas, ¿no? Algunos controles que están orientados a la fuente. En este caso la fuente sería el equipo. Entonces aquí podemos ver un personal que está realizando un corte, ¿no? Está utilizando un disco de corte. Entonces, ¿cuál sería el control de ingeniería aquí? El control de ingeniería sería esta guarda de seguridad. Esta guarda de seguridad actúa como barrera del riesgo de proyección de partículas. Entonces, como vemos, la proyección de partículas es mínima al momento de proyectarse hacia la vista, hacia el cuerpo del trabajador. ¿Por qué? Porque tiene una guarda de protección que actúa como barrera frente al riesgo que se ha identificado. Entonces, este es un ejemplo de control de ingeniería. Podemos ver otros controles de ingeniería, por ejemplo, sistemas de ventilación, sistemas de extracción, guardas de seguridad. Entonces,
mecanismos como paradas de emergencia, botones de emergencia. Entonces, todos estos controles que intervienen en la modificación de equipos, intervienen como resguardo o como barrera del riesgo, son controles de ingeniería. Y aquí entramos a los controles administrativos. Y el control administrativo nos dice que es un control en el que por lo general se utilizan señales de seguridad, se utilizan capacitaciones, ¿no? Sensibilizaciones. Aquí podemos encontrar las charlas de 5 minutos, las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, las señales de seguridad de prohibición, advertencias, señalización de emergencia. Todo esto son controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy realizando una obra por aquí, entonces voy a colocar un control administrativo, que es una señal de seguridad. ¿Puede ser fácilmente vulnerada? Sí, puede ser fácilmente vulnerada. ¿Por qué? Porque es simplemente un letrero, es una señal, ¿no? Si viene, por ejemplo, un conductor a toda velocidad, puede llevarse esta señal y puede finalmente desencadenar un accidente, ¿no? Entonces, es un control que es un control administrativo, ¿no? Entonces, es una forma de aplicar un control administrativo. Y por último, pues tengo el equipo de protección personal, ¿no? Si ya agoté todos los recursos, si ya agoté todos los controles de eliminación, de sustitución, apliqué todos los controles de ingeniería y al final queda un nivel de riesgo el cual no puedo controlar, tengo que otorgar pues los equipos de protección al personal. Entonces, esta persona, por ejemplo, está utilizando sus equipos de protección personal de manera adecuada, está utilizando guantes de seguridad, su careta, entonces está realizando su actividad ya de forma segura y complementando los controles de ingeniería, administrativos, complementando controles de sustitución si es que se pudieron dar, o controles de ingeniería. Correcto, entonces proporcionar el EPP adecuado incluye la vestimenta y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento del EPP, ¿no? No solo basta pues con darle el equipo de protección personal al trabajador y decirle, oye, este es el equipo que tienes que usar, ¿no? Hay que enseñarle a utilizar el equipo de protección personal, hay que enseñarle cuáles son las medidas de prevención, las medidas de conservación que tienen que tener los equipos de protección personal para usarlos de manera adecuada, ¿no? Entonces, hagamos la entrega adecuada de este equipo de protección personal y debe ser siempre la última barrera de protección, ¿ok? Debe ser siempre la última barrera de protección. A ver, Alejandro nos dice, al tomar acciones con las barreras duras, ¿se puede obviar los controles administrativos y los EPPs? Claro que sí, ¿no? ¿Podría darse el caso de que en una organización no se utilicen equipos de protección personal? Claro que sí. Si tú has invertido de tal manera, por ejemplo, tú puedes trabajar en una planta de producción, ¿no? Pero en esta planta de producción has invertido tanto en aislamiento por ejemplo, en aislamiento de ruido, en guardas de seguridad, en dispositivos de seguridad, a tal nivel de que el personal ya no necesita ni siquiera utilizar tapones auditivos, porque no está expuesto a ruido, ¿correcto? Las medidas de control se van a aplicar frente a los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Si tú determinas que el trabajador no está expuesto a un nivel de ruido, no está a un nivel de ruido, entonces no tiene sentido, pues, brindarle equipo de protección personal a ese trabajador, ¿no? ¿Puede llegarse a ese nivel? Sí puede llegarse a ese nivel. Ahora, ¿pueden combinarse los controles? Sí pueden combinarse los controles. Puedes tú aplicar controles administrativos, controles controles de ingeniería, controles de equipos de protección personal, eliminación, sustitución. Lo cierto es que en el día a día los controles son combinados, ¿no? Se combinan. Siempre también es útil el tema de señalización, es útil el equipo de protección personal y lo cierto es que para eliminar muchas veces se necesita recursos, para sustituir se necesitan recursos. Por lo general los controles que son las barreras duras implican una serie de inversión. Entonces, si es que no está en esas condiciones la organización para poder invertir a esa magnitud, a esa escala, es necesario, es fundamental combinar todos los controles, ¿no? Entonces, vayamos al ejemplo que habíamos estado viendo, ¿no? Entonces, habíamos identificado, pues, que la tarea era el embalaje de la carga, el peligro era el tránsito de montacargas, el riesgo era el atropello, el valor de probabilidad me botaba a mí un valor de probabilidad de 8, una severidad de 2 y un resultado de 16. En función a ese resultado, yo voy a establecer los niveles de control.
Y los niveles de control pues, pueden ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativo y equipo de protección personal. Entonces, yo he determinado que para el embalaje de la carga, para el riesgo de atropello, por tránsito de montacargas en el entorno, estoy considerando controles administrativos. ¿Cuáles son esos controles administrativos que he determinado? Transitar por vías peatonales, no correr, respetar señales de seguridad. ¿Cuál es el equipo de protección personal que utilizará el puesto de trabajo para esta tarea? Utilizará casco, lentes, botas de seguridad y guantes. ¿Cuál es otra tarea que he identificado? El traslado de carga hacia el contenedor. ¿Cuál es el peligro que he identificado? No respetar los límites de velocidad. ¿Cuál es el riesgo? Colisión con objetos y o personas. Entonces, para este nivel de riesgo, yo aplicaré estos controles, ¿no? Como control de ingeniería, aquí ya voy a aplicar un control de ingeniería que va a ser al equipo, a la fuente. Entonces, ¿la fuente cuál será? El montacarga. Entonces, yo no voy a respetar el límite de velocidad cuando utilice el montacarga. ¿Cuál va a ser un control de ingeniería que va a establecer una barrera de control? Yo puedo instalar un control de velocidad automático en el montacarga, que el montacarga en automático no supere, por ejemplo, los 10 kilómetros por hora. Entonces, aunque yo quiera transitar a alta velocidad, no voy a poder. ¿Por qué? Porque hay un control de ingeniería en el equipo, que es un control de velocidad automático, que me impide a mí superar el nivel máximo de velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, es un control de ingeniería. ¿Cuál será un control administrativo? Por ejemplo, establecer reglamentos internos de tránsito, capacitaciones, señalización de velocidad, de límites máximos de velocidad. Y los equipos de protección que utilizaré serían cascos, lentes, botas de seguridad y guantes. Entonces, es una forma sencilla de poder identificar el nivel de riesgo y poder explicar cuáles son los controles. Ahora, es obligatorio que todos estos controles que estamos colocando aquí se cumplan, porque es una herramienta que es auditable, y de que todos los trabajadores tengan pleno conocimiento de cuáles son los controles en su puesto de trabajo. No puede ser que yo desarrolle una matriz I per C y solo yo la conozca, ¿no? Sino que tiene que conocerla cada puesto de trabajo, ¿no? Si yo elaboro una matriz I per C con ayuda del personal de mantenimiento para el puesto de soldador, la matriz del soldador tendrá que tener pleno conocimiento de su matriz, tendrá que saber dónde puede acceder a su matriz, tiene que estar publicada esa matriz en su ambiente de trabajo, tiene que conocer cuáles son los controles de eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, administrativos, equipo de protección personal que tiene que aplicar para poder protegerse durante el desarrollo de sus labores, ¿no? Entonces, es un requisito obligatorio, indispensable, que esta matriz esté publicada en los ambientes de trabajo y tiene que ser fácilmente accesible a todos los trabajadores, ¿correcto? Entonces, es un requisito que nos establece la norma. Entonces, bueno, ya hemos identificado los peligros, hemos evaluado los riesgos, hemos valorado los riesgos y hemos establecido medidas de control con determinada metodología que establece la norma, que nos dice que tenemos que aplicar una jerarquía de controles. Entonces, pongamos en práctica lo aprendido, ¿no? Demos unos minutos para identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que estamos identificando en esta imagen, ¿no? En esta imagen vemos una serie de actividades, vemos una serie de personas, de puestos de trabajo, podríamos decirlo, que están realizando funciones, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades, como lo hemos mencionado, implica un determinado peligro, e implica que la persona se expone a determinados riesgos, ¿no? Entonces, analicemos la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5, ¿correcto? Solo centrémonos en la actividad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y póngame en el chat cuáles son los peligros, los riesgos que ustedes están identificando, ¿no? Hagamos este ejercicio. Si están ahí en su oficina, en su casa, en su sala, donde estén ubicados, identifiquen, ¿no? Identifiquen cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos en todas las actividades, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y la 5. A ver, Luis Valerio, ya nos está dando para la 1. La 1 nos dice que el peligro es el piso mojado.
Efectivamente, el piso mojado es el peligro. ¿Puede generar daño el piso mojado? Sí, puede generar daño. ¿Cuál es el riesgo? Caída al mismo nivel. Que una persona transitando por esa zona se caiga al mismo nivel. Correcto, correcto, Luis. Eric también nos dice piso mojado. María nos dice también, así es. A ver, Luis nos dice para el ejemplo 2, imagino, nos dice que el peligro es la manipulación del taladro, el riesgo es el desprendimiento de partículas. Correcto, también es uno de los peligros que podemos identificar en esta zona, ¿no? Entonces está utilizando el taladro, el riesgo pues puede ser desprendimiento de partículas, proyección de partículas hacia la vista, ¿no? Correcto, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos identificar, por ejemplo, en la imagen 3, en el 4 y en el 5? Claro, Mari nos dice que en el 3 uno de los peligros puede ser el cable enredado, ¿no? Sí, correcto, el cable enredado pues es un peligro, en algún momento puede generar un daño, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? La posibilidad de caída, lo que nos comenta ahí, ¿no? Muy bien. En el 5, Jaime nos dice el uso de taladro es un peligro, claro, el uso de taladro es un peligro, y el trabajo en altura también es un peligro, ¿no? Está realizando trabajos en altura, y adicional a ello está realizando trabajos con taladro, pues, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Nos dice Jaime, caída a desnivel, ¿no? Caída a distinto nivel, claro, pues, ¿no? Alejandro nos dice en el 4, vamos a ver el 4, nos dice carga demasiado grande, ¿no? Claro, carga demasiado grande, sí, está superando el nivel máximo de carga de repente o está obstaculizando su visión, y el riesgo pues sería pues que impacte, por ejemplo, con estas personas, ¿no? Claro, poca visibilidad también, ¿no? Pedro Enrique nos dice en el 4, peligro, caída de bultos y riesgo, aplazamiento de personas, también, ¿no? También. Luis nos dice en el 5, uso de escalera, el riesgo, caída a distinto nivel. Diana, a ver, Diana nos dice peligro, escalera, riesgo, caída de nivel. Claro. El hecho de realizar trabajos en altura utilizando una escalera ya es un peligro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la caída a distinto nivel. Efectivamente, pues, ¿no? Así como estamos participando, de esta manera ustedes tienen que identificar los peligros, evaluar los riesgos para sus puestos de trabajo, y si en caso ustedes son pues empleadores o son prevencionistas, son personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que contribuir a la identificación de peligros, evaluación de riesgo para cada puesto de trabajo siguiendo esta metodología, ¿no? Identificando. Así es como nosotros identificamos, ¿no? Vamos a la zona de trabajo e identificamos la fotografía del momento, ¿no? Oye, esta persona, por ejemplo, en el punto 2, esta persona está taladrando, ¿no? Pero mira, hay una condición insegura, la persona está enredada al cable. Entonces, producto de este enredo, puede ser que la persona se caiga. Adicional a ello, si se cae la persona y está el taladro prendido, este taladro no solo puede generar lesión por proyección de partículas, ¿no? Sino que probablemente pueda generar alguna lesión, alguna laceración en el rostro. Entonces tenemos que analizar todas las situaciones, ¿no? Ahora esta persona está realizando trabajos en un entorno donde hay otros puestos de trabajo, ¿no? Entonces no solo puede generar lesión a ella, puede generar lesión a otra persona también. Entonces, todos esos puntos tenemos que analizar. Y muchas veces también tenemos que ver o suponer qué es lo que pueda pasar, qué es lo que podría pasar si es que ocurre determinada situación, ¿no? A ver, en el 5, riesgo a caída de distinto nivel, claro, caída de distinto nivel, ¿no? Entonces, hay una serie de peligros y riesgos que vamos a identificar fácilmente en esta pequeña imagen, ¿no? Por ejemplo, en el 10 también, ¿no? Estamos viendo que hay una manipulación de un producto, de un producto, y estamos utilizando un cuchillo con filos punzocortantes, ¿no? Entonces esos filos punzocortantes pues, pueden generar daño, efectivamente pueden generar daño bajo ciertas circunstancias. Entonces tienen que ser identificados y gestionados de manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que hemos coincidido con todo lo que hemos comentado. En el número 1 veíamos que había un charco en el piso, ¿no? Había agua en el piso. Entonces vemos que el peligro es líquido derramado en el piso. ¿Cuál es el riesgo? Caída al mismo nivel. ¿Cuáles son las medidas de control que yo puedo aplicar frente a
a este riesgo de caída al mismo nivel y frente a este peligro? Bueno, podré aplicar algunas medidas de control, por ejemplo, sin secar y limpiar el líquido derramado en el piso, revisar periódicamente la limpieza del área, capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo, verificar que los recipientes detectados en la zona sean retirados, ¿no? Entonces, si vemos, hay una serie de controles que estamos aplicando para este peligro, para este riesgo que hemos identificado. Secar y limpiar el líquido sería un control de eliminación, ¿no? Revisar periódicamente la limpieza del área sería un control administrativo. Capacitar en orden y limpieza, un control administrativo. Y verificar que los recipientes detectados en la zona sean retirados, también es un control administrativo y en algunos casos de eliminación. Entonces, vamos a aplicar los controles dependiendo de cada nivel de riesgo, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2, trabajos con taladro, sin equipo de protección personal y en postura forzada. Ya vemos que aquí ya hay un poco más de detalle, ¿no? Decíamos que era un trabajo con un taladro, pero estamos adicionando que no tiene equipo de protección personal y adicional a ello está realizando trabajo con postura forzada, ¿no? Porque está colocando sus brazos sobre el nivel de los hombros, ¿no? Entonces hay una postura forzada ahí. ¿Cuál es el riesgo? Exposición a proyección de partículas, golpes por caída del taladro, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control que voy a aplicar? Voy a implementar, por ejemplo, una plataforma de trabajo acorde a la altura requerida por el operador del taladro. Voy a capacitar en manipulación segura de herramientas de poder y uso de equipo de protección personal, lentes, casco, caretas, zapatos de seguridad. Voy a proporcionar y o renovar los equipos de protección personal. Entonces, hay que ver también que la persona, mira, en este momento está expuesto a este riesgo de proyección de partículas, sin embargo, no está utilizando ningún equipo de protección personal, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir identificando los peligros, vamos a ir identificando los riesgos y vamos a ir proponiendo los controles, ¿no? Analicemos a ver, nos dice Luis Valerio, en la 2 también el peligro de generación de polvo y riesgo de inhalación de material particulado. Correcto, pues, ¿no? Correcto. Probablemente, producto de la operación de esta perforación con el taladro, se generen partículas de polvo que van a quedar suspendidas en el aire, ¿no? Si no utilizo protección respiratoria, tengo un riesgo de inhalación de estas partículas, ¿no? Entonces, correcto ahí, Luis, con la participación. De esa manera, pues, vamos a identificar cuáles son los peligros y riesgos para cada puesto de trabajo, ¿no? Analicemos la imagen número 3, ¿no? Que es este cable, ¿no? Esta fuente de energía, ¿no? Dice, cable de taladro enredado, ¿no? Es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Caídas al mismo nivel. ¿Cuál es la medida de control? Verificar antes, durante y después del trabajo que el cableado se encuentre en buenas condiciones y evitar que se enrede con el operador. Capacitar en manipulación segura de herramientas de poder. Correcto, ¿no? Entonces voy a capacitar al trabajador en el uso correcto de estas herramientas de poder, voy a capacitar y voy a verificar también el estado del cableado para evitar pues algún enredo durante la operación. Entonces, de esa manera vamos a identificar nosotros los peligros y los riesgos, ¿no? Analicemos el ejemplo 4. En el ejemplo 4 veíamos una persona que estaba realizando un trabajo con montacargas, ¿no? Entonces el peligro es el trabajo con montacargas sin visibilidad en el desplazamiento, ¿no? Si se dan cuenta del peligro podemos detallarlo, ¿no? Es lo mejor detallarlo a tal manera de que el trabajador que lo lea lo entienda, ¿no? Lo entienda fácilmente. Entonces si un trabajador lee esto, trabajo con montacargas sin visibilidad en el desplazamiento es fácilmente entendible, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de trabajar de esta manera? El riesgo es el atropello o choques, ¿correcto? Y las medidas de control que voy a aplicar, pues, voy a establecer reglas para la conducción segura de vehículos, no iniciar el desplazamiento del montacargas si la visibilidad se encuentra obstaculizada por la carga, voy a capacitar en el manejo seguro de montacargas. Entonces, con estas medidas de control, yo lo que busco es reducir, mitigar este riesgo de atropellos o choques, producto de este peligro de trabajar con montacargas sin visibilidad en el desplazamiento. Y por último decíamos el imagen número 5, ¿no? Alex nos dice señalizar también, ¿no? Claro, señalizar también, ¿no? Por ejemplo, aparte de capacitar, yo puedo poner señalización que especifique o algún letrero de señalización que me diga prohibido obstaculizar la visión durante el traslado de carga, ¿no? Entonces, correcto. Se pueden utilizar también señales
señales visuales con la finalidad pues, de evitar que el operador, el montacarguista, cometa este acto inseguro, ¿no? Hay empresas que a los montacargas, inclusive dentro de la cabina, ponen mensajes de seguridad, ¿no? Entonces, dentro de la cabina también podrías poner tú un mensaje que diga, oye, prohibido transitar con visión obstaculizada, ¿no? Entonces, está directo el control ahí sobre el trabajador, sobre la fuente, sobre el medio, y sería fácilmente identificado por el trabajador. Entonces, hay una serie pues, de controles que se pueden aplicar dependiendo ya de la organización, ¿no? Por otro lado, vamos a analizar el punto número 5, ¿correcto? El punto número 5, vemos a una persona que está realizando trabajos con un taladro y está realizando adicional a ello trabajos en altura. Entonces el peligro va a ser trabajos en altura empleando escalera inestable, ¿no? ¿Cuál será el riesgo? Caída a distinto nivel. ¿Cuáles son las medidas de control que voy a aplicar yo frente a estos peligros, frente a estos riesgos? Voy a realizar pues el trabajo desde el techo con un sistema de protección contra caídas, ¿no? Entonces probablemente pueda generar o pueda yo trabajar desde el techo, desde la plataforma, con un sistema de contracaídas, ¿no? O sea, utilizando un arnés de seguridad, una línea de vida, una línea de restricción. Voy a establecer un procedimiento para trabajos en altura que incluya un permiso de trabajo y la supervisión constante. Voy a capacitar en trabajos en altura y usar equipos de protección personal como cascos, zapatos y arnés de seguridad, ¿no? Entonces son los controles que estamos estableciendo, ¿no? Y Benjamín nos dice que adicional a ello se requiere una persona que coja la escalera, ¿no? Es válido, ¿no? Yo puedo establecer a un veedor, a una persona que me dé soporte, si es que no voy a realizar todo el trabajo de sujeción o el trabajo en altura que, como lo estaban mencionando en este control. Puede ser que opte por trabajar con la escalera, pero contemplando algunos controles adicionales como un veedor o una persona que sirva de soporte para sujetar la escalera, ¿no? Jaime nos dice, ¿este tipo de escalera está permitida? En realidad no podemos ver a claridad el tema en la escalera, ¿no? Pero en realidad es una escalera que prácticamente es una escalera que cumple con las funciones y que no habría mayor problema en utilizarla, ¿no? Aguirre nos dice, ¿se podría delimitar el área de trabajo? Claro que sí, ¿no? Se podría delimitar el área de trabajo. Es un control que está proponiendo ahí Aguirre. Está diciendo que adicional a esta operación voy a delimitar pues mi área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría colocar algunos conos de seguridad, alguna malla de seguridad por aquí y por aquí para que no ingrese ninguna persona o transite mientras que yo estoy trabajando, ¿no? Son controles pues que van a ir complementando todos los controles que yo voy a aplicar producto pues de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, ¿no? Cambiar el tipo de escalera, sí, también cambiar el tipo de escalera complementando a lo que decía Jaime, ¿no? Este tipo de escalera está permitida. En realidad no hay restricciones para esta escalera, prácticamente las restricciones la establece el cliente donde tú vayas a realizar el trabajo, pero pues puedes utilizar escaleras más seguras, pues, ¿no? De repente utilizas una escalera, una telescópica o una escalera tipo tijera que tiene mayor estabilidad, entonces ahí ves eso, ¿no? Ahora Luis Valero dice, el número 5 se puede adicionar en aplicar una escalera que sobresalga a 1 metro del borde del techo. Claro, pues, ¿no? También, ¿no? Puedes utilizar, por eso decía, una escalera telescópica también, ¿no? O puedes establecer como controles, no pisar el último peldaño, por ejemplo, ¿no? O trabajar sobre el antepenúltimo peldaño, ¿no? O puedes pintar la escalera, de repente pintas los 2 últimos peldaños de rojo y dices, con el rojo dices, oye, no vas a pisar estos peldaños para nada, ¿no? Y el peldaño donde está trabajando lo pintas de amarillo y los de abajo de verde. Entonces, son controles que ya parten también de la creatividad, de la imaginación que tenga cada persona y obviamente de la experiencia que tenga cada uno en el campo del establecimiento pues, de los controles y la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, es la manera práctica, es una manera sencilla que estamos. Muy buenas noches con todo el público asistente, comunidad S2, estudiantes, egresados y profesionales de nuestra carrera. En esta oportunidad tengo el gusto de saludarlos cordialmente y asimismo presentar a una distinguida y connotada egresada de nuestra especialidad, quien es Diana Sánchez, que el día de hoy tiene a bien acompañarnos en esta nueva versión
del conversatorio que organiza el Laboratorio de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quisiera presentar, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Diana, antes que nada agradecerte por tu tiempo y permitirnos el día de hoy compartir un poco de tu experiencia, de tu conocimiento, especialmente con los estudiantes que están próximos a egresar, y estoy seguro que van a estar atentos y totalmente dispuestos a interactuar contigo el día de hoy. Quisiera, por favor, antes de dar pase ya a la presentación de Diana y al conversatorio propiamente, indicarle, por favor, a todos los asistentes que en estos momentos la transmisión se está dando por Facebook Live. Por favor, agradeceré que cualquier pregunta o consulta que ustedes tengan con Diana el día de hoy, puedan escribir su pregunta en el Facebook, en el timeline de la presentación del día de hoy, para que nosotros, una vez terminada la presentación de Diana y pasemos al conversatorio, podamos interactuar directamente con sus preguntas para que ustedes puedan tener respuesta a sus inquietudes. Por favor, no se olviden de eso, es muy importante para que sea la participación activa de todos ustedes con nuestra invitada del día de hoy. Sin más, Diana, te doy el pase. Muchas gracias nuevamente por tu atención y estamos atentos a tu presentación el día de hoy. Gracias, Cristian. Bueno, como Cristian mencionó, también soy de la facultad y soy de la FIA, soy egresada de la especialidad de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Y bueno, hasta la fecha ya tengo alrededor de 10 años de experiencia y actualmente ocupo la posición de gerente de EHS en una empresa manufacturera. Igual, el día de hoy, justamente hablando con Cristian, él me pidió para hablar sobre algún tema y consideré un punto importante y resaltante, es hablar sobre la escala de contramedidas para la prevención de los accidentes, ¿no? Porque justamente aquí está enfocada mucho de nuestras funciones. Y bien, antes quería comentarles que si en caso tengan alguna pregunta, lo puedan escribir ahí en el chat de Facebook, en vivo, y bueno, ya al finalizar la presentación podremos absolver sus consultas. Ok, listo. Bien, me gusta mostrar este slide cuando hablamos de los accidentes, ¿no? Aquí vemos un universo de factores y me gusta verlo así cuando se trata de la prevención de los accidentes. Aquí podemos ver un caos aleatorio normal de los peligros que nos rodean a diario. Algunos se perciben, algunos se identifican, algunos se convierten en casi accidentes y otros en accidentes. Vamos a imaginar que cada uno de estos planetas que estamos viendo aquí es un factor que es causante de un accidente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muy rara vez un solo factor se convierte en la fuente de un accidente. En la mayoría de los casos, existen múltiples factores que se alinean como planetas, como podemos ver en esa imagen, ¿no? Como planetas, para dar justamente como resultado un accidente. También es importante tener en cuenta que no todos los accidentes son solo por errores humanos, como muchas veces se suele decir, solo por el hecho de que hay una persona que estuvo involucrada en la acción final que permitió justamente que ocurriera un accidente. Pero en casi todos los accidentes los factores humanos están siempre presentes hasta la acción final. Ok. Aquí podemos ver nosotros los eventos que ocurren cuando estos factores se alinean, o mejor dicho, cuando estos planetas se alinean. Nosotros vemos aquí al lado derecho uno de los planetas, más chiquitito, donde tenemos a un operador de mantenimiento que tiene prisa por completar una tarea. Él tiene que realizar una tarea que se le ha asignado en una máquina que él desconoce lamentablemente. Vamos a ver cuál es el siguiente suceso. Tenemos ahora la presión del supervisor, del jefe de área. Este supervisor está apurando al operador de mantenimiento para que termine la tarea y para que regrese a su área de trabajo asignada donde él normalmente conoce justamente la maquinaria. ¿Ok? Ahora nosotros vemos justamente fallas en la supervisión, porque el supervisor nunca enfatiza la seguridad y a menudo pasa por alto los atajos que podrían ser considerados peligrosos.
Ahora tenemos nosotros aquí algunos procedimientos inadecuados o no vigentes. ¿Y por qué menciono que son inadecuados? Porque justamente este operador de mantenimiento, al desconocer la máquina, él sigue la instrucción de bloqueo y etiquetado que está publicada en la máquina. Sin embargo, estos procedimientos de corte de energía de loto no son vigentes, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos la acción humana, ¿no? Cuando hablamos de una falla humana, y es justamente lo que mencionábamos en el slide anterior, que no necesariamente están al final, pero siempre están presentes. No, tenemos aquí a la falla humana, que aunque el operador de mantenimiento sabe que el procedimiento de repente no parece correcto, elige adivinar y se basa en la experiencia que él tiene, ¿no? En lugar de pedir de repente aclaraciones sobre este procedimiento. Por supuesto nos damos cuenta que existen fallas en el sistema de entrenamiento, porque vemos que esta persona no conoce con claridad, ¿no? Este operador de mantenimiento nunca se capacitó, nunca evaluó el procedimiento justamente para un correcto control de energías peligrosas, que bueno, muchas veces lo denominamos ICHE, para esta máquina o para este tipo de máquinas. También nosotros podemos ver aquí, ¿no? Las fallas, justamente, aquí, la falta de cultura, ¿no? Vemos una falta de cultura justamente, ¿por qué? Porque hace que la gerencia del área básicamente no se sienta cómoda de repente cuestionando la actividad de alto riesgo que tiene justamente o está realizando este operador de mantenimiento. Y por aquí vemos una falla sistemática, ¿no? Ya que no existen procedimientos escritos, ni siquiera existe capacitación que indique que los operadores de las máquinas se mantengan alejados justamente de una máquina durante operaciones de mantenimiento. Y aquí vemos la segunda persona que va a estar involucrada justamente, que es el operador de la máquina. Estábamos hablando del operador de mantenimiento, ahora vamos a hablar del operador de la máquina y por qué justamente este procedimiento de corte de energía es importante, ¿no? Nosotros vemos al último justamente las fallas en el diseño, ¿no? Las fallas en el diseño o del sistema de seguridad que se ha implementado justamente en esta máquina y en este equipo. ¿Por qué? Porque el operador de mantenimiento ingresa a revisar partes de la máquina sin verificar la energía a cero. Sin embargo, no existe nada que le impida que él lo pueda realizar. También vemos que el operador de la máquina decide cargar material. Él comienza a cargar material y nada lo impida también que él lo pueda hacer. Lamentablemente, el operador de mantenimiento termina siendo aplastado justamente por esta falla de diseño, ¿no? Termina siendo aplastado porque el operador de máquina termina activando inadvertidamente un ciclo automático de la máquina. Entonces, como pueden ver, hemos hablado acerca de un accidente, hemos tratado de ver justamente los factores que están involucrados a través de la alineación de los planetas. Ok, ahora vamos a ver un poquito justamente lo que vamos a ver en las siguientes slides es acerca de cómo nosotros podemos intervenir con una escala de contramedidas para evitar justamente toda esta línea de los planetas. Y para eso primero tenemos que conocer cuáles son los peligros en el lugar de trabajo. Y eso yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes lo conocemos bastante bien, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos identificado 4 de ellos. Vamos a hablar sobre químicos, biológicos, físicos y ergonómicos básicamente. Y para eso nosotros tenemos muchas herramientas para evaluar el riesgo. Por ejemplo, en la empresa en la cual yo trabajo, lo denominamos JSA, el Job Safety Analysis. Aquí nosotros localmente lo llamamos HIPER, ¿no? Y podemos utilizar la metodología que conozcamos. Pero aquí es muy importante reforzar que esto se debe trabajar en equipo. Y cuando hablamos de equipo, hablamos no solamente de las personas de EHS, sino también hablamos de los operadores, porque ellos conocen justamente más que nosotros, incluso cómo funciona esta máquina. Las personas de mantenimiento, las personas que realizan todos los entrenamientos y también los expertos en proyectos de mejora, porque justamente en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y cuando nosotros evaluamos justamente esos peligros utilizando las herramientas que conocemos como una matriz HIPER, donde vamos a identificar definitivamente la tarea, vamos a dividir esa tarea en componentes que van a ser claves, y ahí vamos a identificar estos peligros que estamos hablando. Nosotros vamos a identificar cuáles son las contramedidas que debemos implementar justamente ¿para qué? Para eliminar y controlar estos riesgos. Y este va a ser el foco básicamente de este conversatorio, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de las contramedidas que deberíamos aplicar.
Y para eso aquí tenemos un control de contramedidas, ¿no? Vamos a controlar justamente estos peligros a través de 6 niveles. Tenemos la eliminación del peligro, donde vamos a eliminar o vamos a reducirlo. Tenemos la sustitución de repente del material. Los controles de ingeniería, que nuevamente resalto va a ser el foco. Las advertencias, que podrían ser de repente las partes de las señalécticas. Los controles y procedimientos administrativos que se podría realizar, como eliminar o reducir de repente la exposición. Y por último, como siempre hablamos, es de los EPPs. Ok, aquí tenemos los peligros de los que estábamos mencionando, pero ahorita nos vamos a enfocar básicamente en los físicos. Y aquí tenemos una escalera de contramedidas. Hablamos de 6 niveles de contramedidas. Lo principal que siempre hemos dicho, vamos a eliminar justamente la actividad, ¿no? Eliminemos la operación. Ese es el nivel número 6. El nivel número 5 es donde nosotros decimos vamos a automatizar, vamos a eliminar el elemento humano y vamos a buscar automatizar la operación. El que a mí más me gusta es el nivel 4. Cuando nosotros hablamos de contramedidas, debemos buscar justamente contramedidas de nivel 4 hacia arriba. Eso debería ser lo aceptable. Donde nosotros vamos a buscar hacer difícil que existe el error. No vamos a buscar pocayoques. Los denominamos a estos pocayoques, a que aunque la persona quiera, aunque intente, no lo va a poder realizar. El nivel 3 vienen a ser ya ahí algunos controles visuales, algunas señalécticas de repente, algunas marcaciones. El nivel 2 ya es algo mucho menor, donde básicamente buscas auditar el proceso, ¿no? Buscamos ahí nosotros de repente hacer inspecciones, auditorías. Nosotros, por ejemplo, en la empresa en la cual trabajo, lo denominamos Gemba, que son una especie de caminata que hacemos todos los días, sí o sí, el 100% de las personas administrativas en piso, donde justamente buscamos esos errores que podría haber a través de Gembas o inspecciones. Y bueno, el nivel 1 que vendrían a ser básicamente recordatorios, ¿no? Las OPL vendrían a ser lecciones de un punto, que lo denominamos así en la empresa en la cual yo trabajo, donde nosotros de manera visual, con un 70% dibujo, un 30% texto, podemos comunicar algo, un concepto clave, ¿no? Esa es la escalera de contramedidas y es muy importante, y como menciono, lo ideal es que cuando nosotros apliquemos alguna contramedida para evitar justamente un accidente, busquemos contramedidas de nivel 4 hacia arriba. Eso es lo aceptable. Ok, pero cuando hablamos de contramedidas tenemos que diferenciarlos de las soluciones, porque muchas veces tenemos accidentes y estos accidentes, a veces se busca la solución, pero lo que tenemos que hacer son contramedidas. ¿Cuál es la diferencia? Las soluciones nos dan una falsa sensación de que un problema se ha resuelto de una forma permanente, mientras que las contramedidas buscan que sea algo mucho más sistemático. Por ejemplo, un accidente que ocurre por la rotura de un eje. Imaginemos que tenemos un eje en una máquina que se ha roto. Ahora, la solución rápida sería, bueno, ok, reparemos el eje, ¿no? O de repente cambiemos el eje, no lo sé. Pero una contramedida más eficaz es justamente llevar a hacer un análisis de repente de este eje, por qué se rompió, aplicar contramedidas en el sentido de que a la primera rajadura de repente de este eje no debe ser reparado, por más que tenga revisiones, sino de repente debe ser cambiado, establecer un tiempo de vida, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos buscar justamente son contramedidas. ¿Ok? Y bueno, aquí cuando hablamos de controlar básicamente los peligros, hablamos de contramedidas más eficaces, que básicamente hablamos de la eliminación, sustitución y la ingeniería que debemos aplicar. Y justamente cuando hablamos de la ingeniería, hablamos de niveles de contramedida de nivel 4 hacia arriba, ¿no? De niveles de pocayoke hacia arriba. Y bueno, aquí quería mostrarles justamente cuáles vendrían a ser estas contramedidas de ingeniería. Aquí nosotros tenemos los controles de ingeniería, que normalmente viene a ser la eliminación, la minimización del peligro, la sustitución de equipos o de procesos para disminuir justamente el peligro. Y aquí lo más importante, estos pocayoques de los que tanto hablo, el aislamiento del peligro con de repente interlocks, guardas, escáner u otros medios, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito justamente, es importante que todos ustedes conozcan acerca de estos dispositivos que yo los vengo a llamar pocayoques, bueno, así es como se denominan.
que vienen a ser los dispositivos de seguridad. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un escáner de seguridad. El escáner de seguridad se puede programar de tal manera que uno pueda seccionar cuál es la parte en movimiento que podría generar un accidente, es decir, cuál es la parte a la cual la persona podría ingresar. Entonces, aquí tenemos un escáner de seguridad, y esto es programable, ¿no? Obviamente, aquí nos apoyamos mucho y nos soportamos del equipo de ingeniería, y hacemos la programación, pero para eso, nuevamente vuelvo hacia atrás, es importante una correcta evaluación, ¿no? Y ahí está una función muy importante la nuestra, ¿no? Hacer una correcta evaluación, una correcta detección del peligro, ¿para qué? Para justamente comenzar a aplicar estas contramedidas que estoy hablando de niveles 4 hacia arriba. Este es un escáner de seguridad. Tenemos aquí una guarda de seguridad. Al lado izquierdo tenemos una guarda de seguridad normal. Sin embargo, nosotros lo que se busca es tener guardas como la imagen del lado derecho, que como pueden ver son enmalladas. ¿Y por qué son así? Para que sea fácilmente visible, para que pueda tener una lubricación sencilla y, bueno, fácil para el área de mantenimiento. Estas guardas siempre tienen que ser 360, porque he visto en algunas ocasiones que las guardas de repente cubren una parte hacia aquí, pero hacia adentro no está cubriendo, ¿no? Entonces, lo que se busca en la parte de las guardas de seguridad es que siempre sean 360, que envuelva todas las partes de las máquinas. Por otro lado, tenemos otro dispositivo de seguridad, que son las cortinas de seguridad. Aquí nosotros vemos que esta es una zona de peligro, que si la persona trata de ingresar, lo que podría suceder es que bueno, sea atrapada y tenga algún accidente, ¿no? Entonces, cuando la persona cruza este sistema de seguridad que ustedes ven marcado aquí, la cortina lo detecta y la máquina automáticamente para, que son cortinas invisibles, ¿no? Como podemos ver en cada una de estas imágenes. La parte de aquí abajo también tenemos, esa es una de las máquinas, por decirse, más peligrosas, que vendrían a ser los enrolladores o los desenrolladores, porque un enrollador, cuando una persona ingresa, lo podría atrapar y lamentablemente podría generar una fatalidad. Entonces, las cortinas de seguridad se ubican justamente durante el acceso, para el acceso de la persona. Si la persona ingresa y cruza esta línea invisible, lo que va a hacer la máquina básicamente es parar, que es un nivel de contramedida Poka-Yoke. Por otro lado, tenemos las alfombras de seguridad. ¿Qué es lo que hacen las alfombras de seguridad? Básicamente, cuando detectan el peso, la presencia de alguien sobre estas alfombras, lo que hace básicamente la máquina es parar. Entonces, normalmente se utilizan las alfombras de seguridad cuando la persona necesita ubicarse en la posición de frente a la zona de posible atrapamiento. Sin embargo, las alfombras de seguridad ya están pasando un poco al olvido en la parte de dispositivos de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tratan de bypassear esta alfombra de seguridad, es decir, ponen sus pies abiertos de tal manera que no tengan que topar la alfombra de seguridad. Entonces, por eso es más preferible, por ejemplo, un escáner, ¿no? Que tiene un mayor alcance porque es programable. Por otro lado, tenemos los cables de seguridad. Ya un cable de seguridad actúa para una emergencia, básicamente. La persona está sufriendo un accidente, la persona está sufriendo un atrapamiento, etc. Entonces, lo que va a hacer esta persona básicamente es jalar el cable de seguridad, como podemos ver en la imagen derecha, y lo que va a hacer básicamente la máquina es parar, ¿no? Este dispositivo usualmente, o sea, no va a evitar un accidente, pero sí va a detener la probabilidad de que sea mayor. Tenemos otros dispositivos que son barras de seguridad, que básicamente se utilizan cuando tenemos equipos en movimiento, como podemos ver aquí, son equipos, y aquí tenemos una barra de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona normalmente está ubicada donde está esta flecha blanca. Entonces, si la persona está ubicada aquí y por algún motivo su mano está siendo jalada por algún material que tiene este eje, entonces lo que va a pasar es que la barra de seguridad, al sentir una determinada presión, va a parar la máquina. Tenemos aquí otro dispositivo de seguridad que viene a ser una patada de seguridad. En este caso también este dispositivo lo que hace es básicamente detener una situación de peligro, ¿no? Similar a lo que es la cuerda de seguridad. La persona está siendo atrapada, la persona está siendo jalada, etcétera, por la máquina, entonces la persona tiene la posibilidad de poder patear
esta plaqueta que está abajo, ¿no? Puede patearlo y de esta manera la máquina automáticamente se detiene. Tenemos los jogs de seguridad. Nosotros aquí tenemos, en el lado izquierdo es un jog que el operador lo tiene constantemente en la mano mientras está haciendo la operación. Definitivamente, cada uno de los dispositivos de seguridad tienen que ser revisados. No puedo instalar el mismo en todas las máquinas, ¿no? Entonces, en este caso, en el lado izquierdo tenemos un jog de seguridad. Este jog de seguridad, el operador normalmente lo tiene presionado. Lo tiene presionado cuando está haciendo la actividad. Entonces, está haciendo alguna actividad que podría conllevar un riesgo. Si la persona se encuentra en una situación de peligro, lo que va a hacer, uno, es o presionarlo más, o uno podría hacer soltarlo. Entonces, cuando esto sucede, lo que va a hacer la máquina es básicamente parar. Si tiene mayor presión o si tiene que lo suelta. En el lado derecho tenemos el jog, también tenemos otro jog, que es básicamente con un botón, un botón accionador, que puede estar ubicado en alguna parte de la máquina. Y bueno, lo que hace el jog es básicamente, normalmente, generar giros, ¿no? Entonces, algo importante que se ha ido actualizando en temas de seguridad es que normalmente uno tenía un jog y lo que hacías es presionabas y la máquina giraba, ¿no? Ahora, lo que se busca es que cada vez que uno presione este jog de seguridad, este giro solamente dé un cuarto de vuelta, nada más. Entonces, de esta manera, lo que genera es que aún la persona presione de manera consecutiva y genere un accidente, o sea, a esta persona no va a jalarla a la máquina. Entonces, solamente puede dar toques. Ok, aquí tenemos la parada de emergencia, que yo sé que este dispositivo todos lo conocemos, que están básicamente en todos los paneles principales de las máquinas. Bueno, básicamente activan la parada de emergencia y la máquina para. Aquí tenemos un pedal antipánico. Este pedal antipánico tiene 3 fases, ¿no? La fase normal, que es la central, cuando está operando algún material y necesita presionarlo, pero si esta persona entra en pánico, por decirlo así, lo que va a pasar es que o presiona más o lo suelta, similar a lo que hablábamos con el jog. Entonces, en esos otros 2 estadios, lo que va a hacer la máquina básicamente es parar. Esto es un interlock. O contact lock también se le conoce, ¿no? Lo que busca es básicamente tener 2 contactos. Es decir, por ejemplo, yo tengo una situación en la cual podría entrar en peligro, entonces tengo una rejilla, como podemos ver ahí, tengo una rejilla como una guarda, pero mantenimiento para ciertas actividades necesitas entrar ahí, pero si tú entras ahí, estás en una situación de un peligro bien alto. Entonces se ponen justamente estas puertas con interlock o contact lock, y lo que hace es que cuando está cerrada, la máquina puede operar, pero si alguien entró, entonces la máquina no va a poder operar. ¿Por qué? Porque la puerta va a permanecer abierta. Y bueno, eso vendría a ser un poco los dispositivos de seguridad que quería compartir con ustedes. Es importante que busquemos implementar este tipo de bocayoques en las máquinas, ¿no? Este tipo de bocayoques justamente lo que va a hacer es detener la operación cuando una persona se exponga a algún tipo de peligro. Y bueno, es muy importante que estos equipos sean confiables, y cuando hablamos de confiables hablamos de ciertas marcas de dispositivos justamente que están testeados y son confiables para ser de seguridad. Por ejemplo, en la empresa en la cual trabajo, nosotros utilizamos los Allen Bradley, que son de la empresa Rockwell. Sin embargo, hay otras empresas que conozco que también utilizan Siemens, Schneider u otros, ¿no? Que son justamente los que tenemos acá. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si por ahí tengan alguna pregunta, Cristian, no sé si tengan alguna pregunta. Igual estoy dejando ahí abajo mi mail en caso tengan alguna duda acerca de los dispositivos de seguridad. Es muy importante que ustedes sepan en qué momento y cuándo se deben activar, pero es trabajar muy de la mano con el área de ingeniería, que justamente son las personas que hacen la programación en base a lo que la persona de seguridad justamente le indica. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad que gracias por la actualización. Todos los dispositivos que tú nos has descrito están en la vanguardia de la implementación de los niveles de gestión de la seguridad en las empresas.
Bien, en atención a la mecánica de nuestro conversatorio, tenemos unas preguntas que quisiera transmitírtelas, por favor. Ok, tenemos ahora la pregunta de Linder Bazán, que nos dice lo siguiente: ingeniera, buenas noches. Quisiera preguntarle, según su experiencia, ¿en cuántas fases se podría implementar estos controles que usted nos ha propuesto el día de hoy? Ok. Mira, en principio es importante que trabajemos muy bien el IPER. El IPER no es un documento aislado, ¿no? El IPER que nosotros nos demanda la legislación es un documento muy, pero muy importante, pero esa identificación se tiene que hacer bien, porque si no identificamos los peligros que vendría a ser la primera fase, nosotros no podemos identificar contramedidas correctas. La siguiente es, obviamente, tener el presupuesto, ¿no? Porque una vez que tú identificas las contramedidas, que vendría a ser la segunda fase. La siguiente fase vendría a ser asegurar un presupuesto, porque definitivamente estos equipos, al ser testeados por temas de seguridad, tienen un costo relativamente entre medio alto. Entonces, hay que asegurar que cumplan con las certificaciones de seguridad, porque, por ejemplo, existen contact lock que no son de seguridad y cumplen la misma función, pero no podrían garantizar que funcionen ante una situación de peligro, ¿no? Entonces, por decirlo así, o sea, aseguremos después de la identificación, tener el costo, la implementación, pero para hacer la implementación necesitamos asegurar tener los tableros correctos, ¿no? Que tienen que ser justamente de alguna de las marcas que estoy mencionando. Entonces, por decirlo así, serían alrededor de 4 o 5 fases. Perfecto. Muchas gracias, Diana, por la respuesta. Tenemos una siguiente pregunta que nos plantea Brolin Chuco. Nos dice: ingeniera, buenas noches. En experiencia que tengo como practicante, internamente nuestra ingeniería ha elaborado algunos sistemas de bloqueo. No tiene una certificación, digamos, es propio de nuestro diseño. ¿Qué nos podría comentar usted al respecto? ¿Es recomendable? ¿Tendría que tener una evaluación, un testeo? Mira, yo personalmente no lo recomiendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seguridad, recuérdense que hablamos de vidas, hablamos de personas, ¿no? Personas que necesitamos que vuelvan a casa. Y por decirlo así, si estos equipos fallan porque no están certificados por seguridad, podemos poner en riesgo una vida, porque imagínense colocar un dispositivo, una cortina que no es de seguridad, que es de proceso de repente, justo en la entrada, para evitar un atrapamiento en una máquina que me podría causar la muerte. Si este dispositivo falla, es un riesgo bien alto y podría tener incluso implicancias legales. Muy bien, perfecto. Diana, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Ingeniera, buenas noches. Acerca de los controles, una repregunta en realidad de aquí del último, la persona que ha preguntado, nos dice lo siguiente. Pero, por ejemplo, estos diseños implican que haya una evaluación ergonómica, por ejemplo, de su diseño. ¿Cómo podríamos nosotros acondicionar o acoplar estos diseños que vienen ya de fábrica a las exigencias o requerimientos ergonómicos de un trabajador del Perú? Mira, en realidad cuando nosotros hablamos de los controles que coloco aquí, que son físicos, son básicamente de acceso, ¿no? En realidad, por ejemplo, si yo hablo de una cortina de seguridad, la cortina de seguridad va a limitar un acceso. Si hablo de un escáner está ubicado en una posición superior, lejana, y está limitando también un acceso. Aquí no depende mucho de la antropometría de la persona ni nada de eso, ¿no? Son dispositivos aislados que básicamente limitan el acceso a una zona peligrosa. Perfecto, muy bien, perfecto, sí, muchas gracias por la aclaración, Diana. Tenemos la pregunta siguiente de Rosa Rodríguez, que nos dice lo siguiente: ingeniera, buenas noches. Acerca de los costos, ¿habrá alguna referencia aproximada en las fases que usted mencionó sobre algún monto proyectado? Tal vez no exacto, pero proyectado. Mira, en realidad depende mucho de la marca que vayas a utilizar. Podría estar estimando de repente una cortina de seguridad entre $2.000 aproximadamente, ¿no? Hablamos con la instalación y todo eso. Podría ser un estimado.
Lo que sí sugiero es que ustedes puedan hacer una identificación temprana para asegurar conseguir este dinero, ¿no? Mira, en realidad, con la experiencia que tengo, los accidentes que he tenido en la empresa y en empresas similares que he visto que tienen estos dispositivos no son de gravedad, ¿no? Son accidentes sobre todo con manipulación de herramientas y no con atrapamientos o algo similar en máquina, ¿no? Yo creo que vale la pena la inversión. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Y tenemos una siguiente pregunta de José Méndez, que nos dice lo siguiente. Genera, buenas noches. Quisiera que usted nos podría mencionar o detallar un poco más acerca de los Pocayo que usted citó en su presentación. En realidad los pokayokes son medidas a prueba de error. Es algo que siempre digo. Aunque la persona quiera meterse, no va a poder. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema ya programado. Vienen a ser básicamente todos estos dispositivos de los que he hablado, ¿no? Esos son pokayokes. Pero es importante asegurar una correcta definición, una correcta programación, porque, por ejemplo, les comento, ¿no? En algún momento vi que una empresa X había colocado un dispositivo de seguridad y cuando había programado la zona de protección, esta zona de protección no cubría justamente un punto de peligro, ¿no? Entonces es importante que justamente hagamos una correcta identificación ahí de las zonas de peligro, ¿no? Con estos pokayokes. Tenemos la repregunta de aquí la persona que acaba de preguntar. Entonces, ¿demanda alguna planificación adicional esos pokayokes? En realidad es importante que conozcan mucho su funcionamiento, ¿no? Lo que yo he hecho ahora básicamente es mostrarles que existen y que pueden ser usados por ustedes cuando identifiquen justamente cuáles son los peligros que tienen. Y es importante que una vez que sepan, ya, bueno, ahorita conocemos sobre estos equipos, sepan cuándo deben aplicarlo, ¿no? Porque ahí tienen que ir de la mano mucho con los operadores, porque de repente el operador necesita hacer una actividad, pero el escáner está limitando esa actividad, porque cada vez que lo detecta haciendo esa actividad, la máquina para, y esto podría devengar en temas de tiempos perdidos en producción, etcétera. Entonces, sí es importante involucrar a las personas también de proceso en esta identificación. Perfecto, Diana. Y aquí tengo tal vez una pregunta de mi parte, si me permites, por favor. Claro. Esto que mencionaste tú me parece fundamental, ¿verdad? Porque el control de ingeniería demanda, como bien mencionas, un esfuerzo, planificación, dinero, que es a largo plazo, eso no se obtiene inmediatamente, pero depende mucho de que el trabajador pues se empodere o sea pues se pueda plegar hacia el uso de estos dispositivos. Entonces mi pregunta sería, ¿tú has trabajado o han trabajado en tu organización en todo caso algún programa especial de empoderamiento, no sé si evaluación psicosocial tal vez? Mira, hemos hecho evaluaciones psicosociales, pero ¿el empoderamiento te refieres en la parte de operarios, en la parte de mantenimiento? Así es, sí. Ok, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema, yo considero eso, ¿no? Tenemos un sistema muy robusto en la parte de una cultura de seguridad de tal manera que en realidad viene a ser la prioridad y todas nuestras actividades se enfocan en eso, ¿no? El personal de mantenimiento tiene muchas capacitaciones referidas justamente a esta identificación de peligros basadas en nuestro proceso de hiper, JCA lo denominamos nosotros. Los operadores forman justamente parte de esta identificación y bueno, tenemos que hacer justamente esta revisión con cada uno de ellos, ¿no? La clasificación, y ellos también son entrenados en la existencia de estos dispositivos. Es más, ellos a veces podrían sugerir, los propios operadores, oye, pero aquí coloquemos un escáner, no, pero necesitamos un pedal antipánico. Entonces, ellos están teniendo este conocimiento de tal manera que a nosotros nos ayuda también a una identificación para una contramedida a implementar. Perfecto, entonces hay un seguimiento que se hace para que el trabajador también aporte, es lo que te entiendo. Sí, correcto. Los trabajadores forman parte de la identificación, sí o sí. Okay. Y una más, si me permites, antes de pasar a una pregunta más para hilar mi consulta. Y si bien estos controles que tú nos has mostrado tienen un tiempo de vida, ¿hay una planificación para modernizarlos, de repente actualizarlos o mejorarlos?
¿O cómo funciona esta Sí, parte? en realidad los peligros están siempre ahí latentes, ¿no? Porque a veces se hace algún cambio de ingeniería, algún cambio por proceso, entonces siempre se tienen que volver a analizar, porque como te digo, o de repente puede haber un sismo que genere que el escáner se movió y el campo de acción se movió, entonces de repente ya no está detectando justamente la zona que nosotros queremos que lo consideramos peligroso. Entonces siempre tienen que ser reevaluados. Nosotros buscamos reevaluar justamente a través de nuestros JSA, los CIPER, nuevamente estos dispositivos, probándolos con los operadores, pero sobre todo algo que nosotros hacemos a diario básicamente es que los operadores revisan cada uno de estos dispositivos, ¿no? Que es un punto importante. Muchas gracias, Diana. Perfecta la respuesta. Tenemos una pregunta de Félix Ramírez que nos dice, Ingeniera, buenas noches. Con los controles que usted nos ha descrito, ¿todavía hay un riesgo residual en los procesos de su organización? Mira, en realidad riesgos siempre van a haber. No, no los vamos a eliminar porque a veces a medida que estamos revisando algún proceso o ocurrió un accidente, nos dimos cuenta que de repente la zona no estaba cubierta de la zona del peligro, o nos damos cuenta que de repente la alfombra de seguridad, como decía, ¿no? Que es algo que estamos comenzando a quitar solamente en algunas actividades que sí aplica. ¿Por qué? Porque de repente las personas se bypassean ese sistema de seguridad, entonces ya deja de ser un pocayoke, porque lo que hacen de repente en una alfombra, no pisan la alfombra, pisan en cualquier otra superficie y están operando la máquina, ¿no? Y exponiéndose a peligro. Entonces, sí, sí es importante hacer esa nueva revisión siempre. Ok, Diana, muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, ya creo que está respondida. Si la pregunta es acerca de tu correo, que está en la pantalla que ustedes pueden ver. Sí, ahí tienen el correo de Diana y también su LinkedIn, que por favor agréguenla para que puedan conversar y compartir con Diana cualquier inquietud, ¿no? Y lo ven, por favor, en la presentación que tenemos ahora. Hay una siguiente pregunta y es acerca de los controles ergonómicos que nos plantea, en este caso, también otra vez Linder Bazán acerca de esto. Sobre lo que usted nos ha descrito, ¿hay algún control específico para los riesgos disergonómicos? No, en realidad, porque básicamente lo que hacen estos pocayokes, que me he enfocado netamente en la parte física de operación, atrapamientos, cortes, amputaciones, en esta parte, no, no están enfocados en eso. Están básicamente en riesgos físicos que generan algún tipo de atrapamiento. Perfecto. Tenemos una pregunta ahora de pues Jan Cabrera, que nos dice lo siguiente: Ingeniera, buenas noches. Lo que usted menciona es solo para estos riesgos. ¿Hay de repente algún riesgo de peligro o riesgo eléctrico, tal vez? Eh, claro, en este caso, por ejemplo, yo comentaba al inicio el tema de los planetas, hablaba de una persona que estaba haciendo un proceso de mantenimiento en una máquina, ¿no? Y que otra persona activó un sistema, activó la máquina en modo automático cuando la persona de mantenimiento estaba dentro. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Que está relacionado con las energías, ¿no? Uno que no hizo el bloqueo correcto de las energías, pero otro que nos pudo haber ayudado mucho es tener un sistema de seguridad instalado en la probable posición de esta persona. Por ejemplo, nosotros tenemos las puertas contact lock, de tal manera que si la persona entró, el sistema ya se bloqueó. Aunque la persona quiera activar el sistema de modo automático por una falla en un procedimiento ICHE, perdón, o LOTO, aunque quiera, no va a poder porque simplemente la máquina no lo va a dejar porque va a detectar la presencia de esta persona ahí adentro. Okay, perfecto. Muy bien, por el momento estas son las preguntas que tenemos. No sé si de repente, mientras esperamos algunas preguntas ya para cerrar, quisiera pedirte unos minutos, Diana, si nos pudieras, por favor, compartir un mensaje, un pequeño comentario para nuestros estudiantes, muchos de los que están próximos a egresar, están en los últimos ciclos. ¿Qué les podrías recomendar, por favor, a todos ellos, a los futuros colegas, ingenieros S2, ingenieros de higiene y seguridad industrial, en base a tu experiencia?
En realidad nosotros siempre estamos aprendiendo, ¿no? Eso es algo que lo he aprendido en el tiempo que vengo trabajando. Mi recomendación para cada uno de ustedes es que sigan revisando material, sigan actualizándose y sobre todo escuchen a las personas, ¿no? A las personas, a los operadores que a veces puede parecer que no conocen, pero no lamentablemente, perdón. Ellos conocen mucho más que nosotros y de ellos vamos a obtener la información que necesitamos para implementar esas contramedidas. Perfecto, Diana. Estoy seguro que nuestros estudiantes, los próximos egresados S2, van a tomar en cuenta tus recomendaciones y estoy seguro porque, bueno, es necesario, como tú bien mencionas, que estemos siempre a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de las nuevas tecnologías, como bien nos has escrito, muy novedosas y sobre todo en nuestro país que viene en implementación. Muy bien, al no tener más preguntas, hemos hecho una revisión final del chat, no tenemos ningún comentario, tampoco por el inbox de nuestra página, que algunos te lo hemos transmitido por ahí. Quisiera agradecer a todos, el público asistente, especialmente a nuestra ponente Diana, que tengo el gusto de también conocerla hace algunos años, una excelente ingeniera, una muy buena amiga, que ha tenido a bien permitirnos hoy día, que bueno, casi cercano a las fiestas, y sé que tu horario está un poco ajustado, nos has apoyado con esta presentación. De parte del laboratorio, del equipo de investigación de la BICI, de la facultad y de la universidad, te agradezco, Diana, muchas gracias, que no sea la última vez que podamos contar con tu participación. También el día de hoy nos ha ayudado la organización los estudiantes de AESI, que vamos a estar en coordinación para poder, Dios mediante y pronto, ya pasar a la presencialidad, ¿no? En nuestros eventos y esperamos tenerte en nuestra facultad nuevamente como hace algunos años. Claro que sí, Cristian, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todo el público asistente. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. Los invitamos al siguiente conversatorio que vamos a realizar en el mes de agosto, que los invitamos desde ya a que puedan participar. De parte de nuestro laboratorio, queremos desearles a todos unas felices fiestas patrias, esperando que sea una fecha de reflexión también para que profesionalmente y personalmente podamos también mejorar y contribuir a nuestro país. Muchísimas gracias con todos ustedes. Diana, nuevamente, muy buenas noches. Permiso. Gracias. Chao, chao.